Vamos, pues, ya a entrar en materia, dividiendo esta conferencia en tres partes, para proceder ordenadamente. En la primera parte vamos a estudiar juntos lo que podríamos llamar la toma de conciencia, el conocimiento o reconocimiento de lo que significa esta palabra un fiel laico, es decir, un cristiano. Es lo primero de todo. Conocimiento de nuestra propia identidad. En segundo lugar, segunda parte, veremos, continuación de la primera, claro está, cuál es la situación concreta actual del mundo y de la Iglesia en que vivimos. Porque el cristiano tiene que actuar como cristiano, claro, en el hoy de la sociedad y en el hoy de la Iglesia. En esta viña, en esta Iglesia de hoy, en esta sociedad de hoy. Y en la tercera parte y última veremos sintéticamente, esquemáticamente, cuáles son los medios, los instrumentos, las herramientas que tenemos que utilizar hoy como fieles cristianos para corresponder al llamado de la Iglesia. En la primera parte, entonces, se trata de responder a la pregunta ¿quién es o qué es un cristiano? La segunda parte responde a la pregunta ¿dónde está situado, ubicado, dónde tiene que trabajar el cristiano? Y en la tercera parte, ¿cómo actuar hoy? Primera parte, pues. Conciencia de nuestra propia identidad. El Papa, en diversas circunstancias, hablando sobre todo a los sacerdotes, a los religiosos o a las religiosas, ha tocado este punto, esta cuestión de la identidad, que es lo primero de todo. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué significa ser sacerdote? ¿Qué significa ser religioso, religiosa? Pues bien, comencemos también, hablando de los laicos, ¿qué significa un fiel laico o un cristiano? La primera idea que tenemos que subrayar, y seguimos, naturalmente, ante todo, la encíclica del Santo Padre, tratando de resumirla, sintetizarla, la primera idea es la vocación. Un cristiano, un fiel laico, es un llamado, llamado por Dios, llamado por Cristo, llamado por la Iglesia. Ser cristiano significa tener una vocación, vocare en latín, llamar. De manera que la iniciativa, tenía que ser así, desde luego, parte del mismo Dios, del mismo Cristo, de la misma Iglesia. Es Dios el que me llama a mí como fiel laico. Santo Tomás define al cristiano con estas palabras: cristiano es aquel que tiene la fe de Cristo y que vive de acuerdo a esta fe. Cristiano es, en otras palabras, si quieren, un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, porque Cristo nos llama a todos, cada uno según su estado, claro está. De manera que el cristiano es aquel que cree en Jesucristo, en su divinidad y, por supuesto, en su humanidad.
y que sigue a Cristo, no de palabra, sino con las obras, que vive de acuerdo a esa fe, que es fiel a Cristo. Por eso decimos los fieles, los que son fieles a Cristo, los que han oído esa llamada y siguen a Jesús hasta las últimas consecuencias. Dice el Papa, precisamente, que el cristiano es llamado ya en el bautismo, que, como sabemos, es el sacramento de la iniciación cristiana, por el cual entramos todos a formar parte como miembros vivos de su cuerpo místico, que es la Iglesia. El Código de Derecho Canónico, en el Canon 204, dice así: los fieles cristianos son aquellos que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, corporados, cuerpo, entrando en el cuerpo místico de la Iglesia por el sacramento del bautismo, son constituidos como pueblo de Dios. Pertenecen por derecho y por gracia de Dios al pueblo de Dios. Y por esta razón son hechos partícipes del triple oficio, de la triple función, diríamos de la triple vocación de Cristo, sacerdotal, profética y real. Cristo, como sabemos, sacerdote, profeta y rey. Cada uno según su propia condición, en cualquier estado de vida, soltero, casado, viudo, religioso, religiosa, sacerdote, todos somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Y son llamados para ejercer una misión, como veremos más adelante, que Dios nuestro Señor encomendó para cumplirla en el mundo a su Iglesia, a la cual pertenecemos todos. Todos somos Iglesia, parte de esa Iglesia. Cuando decimos entonces que el laico es un llamado, ya en el bautismo cristiano, queremos decir, en otras palabras, que el laico fiel es un llamado a la santidad. De manera que es una vocación, en primer lugar, a la santidad. Tenía que ser así, necesariamente. Dios, que es el santo de los santos, el tres veces santo, la Santísima Trinidad, Cristo Dios, la Iglesia divina, una santa católica apostólica, no puede llamarnos a otra cosa, porque este es nuestro último fin, en definitiva, que a la santidad. Toda la Sagrada Escritura, con unas palabras u otras, nos dicen, en definitiva, lo mismo. Estamos llamados todos a ser santos, y los laicos también, dentro de su estado. La santidad es, pues, nuestra vocación fundamental, esencial. Dios, dicho de otra manera, quiere hacernos, al crearnos y al elevarnos a ese orden sobrenatural, a ese fin último sobrenatural, que es la visión beatífica, el cielo, la gloria, nos quiere hacer partícipes, por lo mismo, de su propia santidad. Sed santos, dice Dios por el profeta, porque yo soy santo.